nombre es Yori Rodríguez Martínez, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia. Hoy vengo a hablarles sobre la diferencia entre el habla y el lenguaje, el trastorno del lenguaje y el habla y los tipos de comunicación. El habla es la manifestación individual del lenguaje, es decir, que cada sujeto hablante es un sujeto a las conversaciones establecidas por la lengua que emplean en forma particular. El habla también tiene elementos como por ejemplo articulaciones, es la materialización de fenómenos que ocupan la lengua. La voz es el sonido que resulta la vibración de cuerdas vocales y el ritmo es la cadencia o velocidad de cada sujeto hablante. También tenemos características como por ejemplo nos permite que el individuo comunique un mensaje de acuerdo a sus habilidades, conocimiento y experiencia. También nos requiere normas de la lengua para ser comprensibles, pero el acto del habla en sí mismo. También tenemos el lenguaje. El lenguaje es la potencial para usar signos orales y escritos de la lengua, es decir, es la facultad humana que nos permite comunicarnos. También tiene características como por ejemplo, se materializa la lengua y el habla, bien sea oral o escrita, puede ser verbal, no verbal y puede tener imágenes, signos y gestos. También vengo a hablarle del trastorno del habla y el lenguaje. El trastorno del habla tiene como por ejemplo una dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos, dificultades para hacer las palabras o las oraciones sin problemas como el tartamudo o el balbuceo. Retratos del lenguaje, la capacidad de entender y hablar, el desarrollo más lento que lo habitual. El trastorno del lenguaje es asfixia, la dificultad para entender o hablar partes de lengua debido a una lesión o cómo funciona el cerebro. Trastorno de procedimiento auditivo, dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Y también el trastorno del lenguaje del habla pueden permitirnos con otros trastornos de aprendizaje que afecten la lectura y la escritura. Los tipos de comunicación. La comunicación es la acción que intercambia información, ya que entre dos o más personas tienen fin la transmisión y la recepción. También tenemos ejemplos y tipos de comunicación. Por ejemplo, comunicación verbal, no verbal, comunicación individual, comunicación colectiva, comunicación masiva, comunicación escrita y comunicación oral. Puede decir que la comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras y de la interacción entre el emisor y el receptor. La comunicación no verbal es el tipo de comunicación que se lleva a cabo que el lenguaje es sin uso de palabras y es mucho más caos de formas inconscientes de los movimientos corporales. La comunicación individual es el tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se puede reproducir de individuo a individuo. Por ejemplo, un jefe hablando con su empleado para felicitarlo. La comunicación colectiva ocurre cuando hay dos personas o intercambian de mensajes. En estos casos pueden darse situaciones de que a pesar de que una persona se dirige a su discurso, ejemplo, edición de libros, comunicación masiva, se requiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo de audiencia. El receptor debe ser un grupo de personas, ser heterogéneo y anónimo. Ejemplo,
prensa escrita y radio y función. Gracias y que tenga una feliz tarde.